etcétera, lo instruimos en el camino, y si la persona rechaza, entonces ya lo volvemos a llamar con 2 o 3 testigos, y si la persona luego de volver a decirle, de poder explicarle, de poder hablar qué está haciendo la persona, de volver a decirle lo que está sucediendo, si la persona ya no hace caso, dice que sea expulsado de la iglesia y tenle por gentil y publicano, ¿sí? Es decir, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, es muy difícil llegar a esa instancia, generalmente cuando uno le habla con amor, etcétera, pero ese no es el tema. Pero en Mateo 18, 16, tengo que explicar por las dudas que algunos no entiendan, dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. ¿Para qué? Dice, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Decí conmigo 2 o 3. Así que ahí se va esclareciendo el principio. Ese principio de que en toda confirmación tiene que haber 2 o 3 testigos que hayan conocido, que hayan tenido esa información, que como dije al principio, sean los que ofrezcan pruebas para confirmar algún hecho. Voy a leer otro versículo en 2 Corintios 13:1. Dice, el apóstol, hablando con los corintios, tenía un problema con los corintios. Había mucho desconocimiento de la palabra y los corintios eran un caso especial. Le daba muchos problemas al apostolado, al pastorado de la ciudad, del lugar, y Pablo tenía que ir a corregir, tenía que ir a ayudarlos, a ponerlos en la instrucción. Dice, esta es la 3ª vez que los visito. Y como dicen las escrituras, Pablo acá está citando la escritura siempre es el NT, el Antiguo Testamento, dice, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Decí conmigo 2 o 3. Entonces, el apóstol Pablo sabe que cuando un testigo habla no es suficiente. Se necesita 2 y en algunos casos 3 para que toda palabra sea confirmada. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 19 dice, no escuches ninguna acusación contra un líder de la iglesia, contra un pastor. Acá la palabra anciano, presbítero, dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. La Biblia también condena, la ley de Moisés condenaba al testigo falso. Ustedes saben que así condenan a Jesús, condenan a los apóstoles, etcétera, llevaban testigos falsos, decían, sí, es cierto, nosotros lo vimos, y como su ley se basaba en la boca de 2 o 3, eran condenados. La ley de Moisés establecía que si alguien era hallado testigo falso, él tenía que padecer la pena a la que se le acusó a aquel que era inocente. Por ejemplo, si a alguien lo acusaban de asesinato y los testigos falsos y decían que sí, que ellos lo vieron y después se descubría que no, el testigo falso debería morir. Así que era una cosa seria, la palabra. Entonces conocer la cultura de Israel y conocer cómo la palabra tenía un peso tremendo, y el peso de los testigos es muy importante en esta época donde la palabra no tiene mucho peso, donde podemos contar con los dedos de nuestras manos cuántas personas honestas e íntegras conocemos, que sostengan la palabra, que su sí sea sí y que su no sea no, y no que esté mintiendo o que esté diciendo cualquier cosa sin haber chequeado la verdad, o que cuide sus palabras para hablar. Entonces estamos viviendo donde cada uno habla porque el aire es gratis, donde después no se hace cargo, donde después dice, ay, me arrepiento, me equivoqué o no quise decir eso. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que volver a darle ese valor a la palabra. Hebreos capítulo 10 versículo 28, y termino acá la introducción. Dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Decí conmigo 2 o 3. Así que ahí está establecido, hay más versículos, ya creo que alcanza con esto. Decía el que está al lado, yo creo que con esto ya te alcanza, para entender el principio. ¿Cuál es el principio? El principio es en la boca de 2 o 3 testigos. Entonces vamos a ir a una conclusión. Nunca debe dictarse sentencia a través de este principio sobre la base del testimonio de uno solo. Queda la duda. Queda la duda. Cuando viene una palabra profética,
uno necesita esa confirmación. En realidad, muchas veces es necesaria la confirmación porque no estamos listos. Cuando Dios nos habla, nos da una palabra o nos da una visión, necesitamos esa confirmación. Necesitamos una segunda instancia. El Señor ha sido bueno conmigo, muchas veces me ha hablado y me ha confirmado cuando Dios me llama, exactamente en un retiro, en un campamento de jóvenes que yo lo organizaba, era el presidente de jóvenes, y en uno de los últimos días el pastor, el maestro que estaba dando la palabra y estaba ministrando, él fue hacia el final, donde yo estaba atrás, y me entregó una palabra profética confirmando mi llamado. Y en ese día, cuando él termina de profetizarme, a los minutos viene uno de mis pastores y vuelve a profetizarme exactamente la misma palabra. Los dos no habían escuchado, no habían hablado, y fueron exactamente la misma palabra en términos de minutos, en el mismo ambiente espiritual, ¿no? Es decir, lo que se me dijo ese día era muy grande, era tremendo. Hay parte que se cumplió y parte que no se cumplió todavía. Pero yo necesitaba, es decir, Dios necesitaba reforzar lo que me estaba diciendo, porque era muy grande, había que creer lo que Dios me estaba diciendo. Así que no solamente un testigo, sino más de uno. Y otra conclusión, no se admitía testigo único para la condenación de la persona acusada. Entonces, era necesario 2 o 3 testigos. Decí conmigo, 2 o 3 testigos. Y ahí vamos a entrar a la ilustración y todo lo que dije antes de empezar el streaming y del video que estuvimos viendo, y de que tiene que ver con este tiempo que la iglesia comienza a vivir, un tiempo distinto a todos, y vayan anotando y vayan captando en el Espíritu, vayan leyendo en el Espíritu lo que el Espíritu está diciendo, lo que el Señor viene hablando, ¿no? Era necesaria esta confirmación, porque siempre el pastor, siempre el pastor, siempre el pastor, siempre los pastores, ¿no? Y era necesaria una confirmación de personas que no nos conocen. Nosotros jamás habíamos hablado, tuvimos una charla ahí en la oficina de unos minutos y hablamos en general de distintas cosas, testimonio personal, poquitas cosas, no nos alcanzó el tiempo, pero ya hubo una conexión en el Espíritu y bueno, Sebastián fue testigo de esa charla y también Alan, estuvimos ahí los 4 charlando de distintas cosas. Era necesario, ni siquiera yo le dije, usted es un enviado de Dios, trae la palabra, nada, era todo cosa del Espíritu, porque en el Espíritu tenemos que tener estrategia, no tenemos que andar hablando las cosas, tenemos que saber manejarnos, cuidar, estamos en medio de una guerra tremenda y tenemos que saber administrar la información que recibimos de parte del Espíritu. Tenemos que ir entendiendo lo que el Espíritu nos va diciendo. Entonces, un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de lo que sucederá con nosotros. Entonces, a partir de ahora, yo voy a llamar a dos o tres testigos que han dicho públicamente, que han hablado públicamente, lo voy a llamar testigos. Testigos de la visión que va a ocurrir, de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, de lo que Dios dijo que va a hacer. No lo que el hombre quiere, sino lo que Dios dijo que va a hacer. Y por eso Él manda testigos, y como pusimos, y si a lo mejor lo volvés a ver, esta parte que está a partir de la hora exactamente, 1:01 creo que era, ¿no? Exactamente, ¿sí? 1 hora, exacto, 10:00, está este fragmento que vimos. Vas a poder entender que Él dice, yo vengo como un enviado, como un testigo, que tiene un conocimiento directo de lo que va a suceder con nosotros, no con una iglesia más, sino con nosotros, exactamente con la Iglesia Poder de Dios Argentina. Entonces, era una revelación pública, no como si nosotros no supiéramos, sino ya lo sabemos, sino una confirmación, una tercera confirmación pública de lo que va a acontecer. Entonces, no presento a un pastor más que viene a hablar, sino un testigo, decir conmigo un testigo. Y no solamente un testigo, sino un tercer testigo, que va a darle una tercera vuelta de tuerca a lo que otros 2 de antemano ya lo dijeron. De 3 que nunca se vieron, que nunca hablaron sobre esto. O probablemente no sabemos la casualidad si se conocen o no. Intuyo que no.
Nunca le pregunté si se conocen. Así que 3 testigos que confirman la visión, que confirman lo que hay puesto por Dios en nosotros. No solamente a través de 3 que hablaron públicamente, sino a través de una montaña de visiones y sueños que tenemos por ahí, que han recibido los que son miembros de esta iglesia, que han recibido buscando a Dios, cosas que ni sabían, pero han visto visiones de Dios, han tenido sueños de parte de Dios, han tenido palabras proféticas y nos han enviado. Lo escribían en papelitos, ahora yo les pido que me manden digitalmente para poder leer. Y se fue formando el rompecabezas, la visión, lo que Dios va diciendo, lo que Dios va hablando. Y la excluyo a Virginia porque Virginia es parte de nosotros, es una intercesora que tiene la data espiritual y es como si fuera cualquiera de nosotros que tiene esa revelación. Entonces llamo a estos testigos con conocimiento directo de lo que sucederá con nosotros, en un plano espiritual que hasta ellos son sorprendidos. Los 3 testigos que Dios trajo y que puso para que hablaran y que rompieran en el mundo espiritual lo que se rompió, lo hablaron directamente, con un conocimiento directo de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. 3 testigos, decí conmigo 3 testigos, que confirman la visión, que son después de la visión. Es decir, que la visión, lo vuelvo a decir lo que dije al principio, la visión no se fundamenta en palabras proféticas de terceros, sino que la visión es confirmada por testigos de lo que ellos pudieron ver en el mundo espiritual. A lo mejor muchos de ustedes son miembros de la iglesia y todavía no han visto esto, porque esto solo se ve por el Espíritu. Yo te puedo mostrar acá 10 horas de videos y de gráficos y no lo vas a ver si no es por el Espíritu. Ustedes escucharon el ejemplo que él dio de las parábolas, que hablaba en parábolas para que los que son de Dios entiendan y los que no son de Dios no entiendan. Y los que están cerca de Dios puedan tener la revelación, como dijo cuando Juan le pregunta, ¿quién te va a entregar? ¿Quién te va a entregar? Y Jesús le dice, el que moja mi plato, ese va a ser. No, le da la revelación. Así que son testigos directos, que son después de la visión, de lo que ya nosotros hemos dicho. Por eso muchos aplaudían y muchos se gozaban en el Espíritu, ¿no? Y inmediatamente después recibí mensaje de Virginia, me decía, este mensaje es para la iglesia, Dios le está confirmando, Dios les está hablando, ¿no? Ella podía captar, absolutamente captó, tremendo cómo me lo pudo analizar lo que estaba sucediendo, lo que sucedió el domingo pasado. Es decir, lo que se estaba ministrando era en la clave del Espíritu. La visión es la clave del Espíritu. ¿Cuántos estuvieron en el campamento? Levanten la mano en el retiro. Allí se te enseñó que el Espíritu Santo es nuestro traductor. Entonces esa palabra viene en clave. Esa palabra viene para tener un propósito. No es solo para motivarnos y que nosotros saltemos, y muchos cayeron al piso y recibieron la unción de Dios y hoy no están acá. Hoy no están. No es para eso. Es para algo mayor. Es para algo superior. Y la iglesia lo tiene que entender. 3 testigos que pudieron hablar públicamente por la agenda del Espíritu, por lo que el Espíritu pudo organizar, no nosotros. Es decir, no es que nosotros, como dije al principio, fuimos a buscar profetas para que vengan a ver, que nos convenzan, a ver que convenza al incrédulo que está sentado todos los domingos y que no entienden. No, esto es del Espíritu, es una clave del Espíritu. Ni nos importa a los incrédulos, porque con los incrédulos no se hace el reino se hace con los hijos que creen, que hablan la verdad, que viven la verdad y que predican a Cristo. Con ellos se hace el reino. Dásela fuerte al Señor porque Él se merece hoy. Con ellos se hace el reino, no con los que dudan,
los que vuelven atrás, sino los que van para adelante, los que tienen la visión clara, los que creen a la palabra, a los que reciben la palabra. Y cuando había momentos tan fuertes, ¿no?, que teníamos que ver a algunos de ellos ponerse de pie y no ustedes que estaban sentados, y yo decía, Señor, sacale el tornillo a ver si pueden entender, pero eso es por el Espíritu, solo por el Espíritu, es una clave del Espíritu. 3 testigos que pudieron hablar públicamente de la visión de esta iglesia, por reportes del Espíritu que han recibido. El Espíritu Santo les ha hablado y ellos lo han compartido. El primer testigo, así conmigo, primer testigo, conocido por ustedes, muchos de ustedes estuvieron en el momento que él impartió la palabra, el pastor Federico Núñez, que fue el primero que vino. Nosotros le habíamos dado un tema, le habíamos pedido que hable sobre un tema, y cuando él vino cambió, dijo, yo tengo que hablar de otra cosa porque el Espíritu me dice que hable de otra cosa. Entonces dijimos, hable de otra cosa. No, y nos dio tremenda palabra, nos dio muchísimo. El Espíritu Santo nos dio el master plan. Lo tenemos grabado, lo hemos pasado, tenemos una compilación, muchos de ustedes lo han visto en los campamentos, generalmente lo pasamos, unos párrafos donde habla. Fue el primero, decí conmigo, el primer testigo. Para todos los que estuvieron allí y para los que después lo veían. Lo hemos publicado, está escrito en el blog, está por todos lados, ¿sí? Está, inclusive hemos usado y usamos en las redes sociales algunas palabras que ellos utilizaron para hablarnos de la visión, para confirmarnos esto. Entonces, el primer testigo que habla públicamente y que nos da el master plan para esta iglesia. Y voy a decir algunas cosas que no las copié, las escribí hoy tratando de recordarme los puntos esenciales. El primer punto que él nos habló, porque en ese campamento era ungidos para servir. Ungidos para servir. No teníamos pantalla HD, usábamos dibujitos. Pero estaba el Espíritu Santo. Y la primera palabra era que el avivamiento del Espíritu Santo viene por la oración, por la obediencia, por la obediencia. Por la obediencia. ¿Cuántos quedan afuera de esto? ¿Cuántos están obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Cuántos están obedeciendo a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos están siendo rebeldes a la voz del Espíritu Santo? La primera palabra que recibimos, que el avivamiento no viene por grandes teologías, ni por grandes organizaciones, sino por la obediencia. Por eso hemos predicado de la obediencia, que en la obediencia está la bendición y en la obediencia está el avivamiento. Por eso esta iglesia tiene que superar el promedio de todos los cristianos normales, porque lo normal no es normal a los hechos de los apóstoles. Nuestro filtro, Hechos de los Apóstoles. La iglesia, el diseño, Hechos de los Apóstoles. Y todo el Nuevo Testamento. No cesó porque tenía que cesar. Cesó por la desobediencia. Entonces, lo primero que hay que restaurar es la obediencia. Y eso fue la primera palabra que recibimos, ¿no? Y no es para festejar ni saltar, no te están diciendo va a tener un auto 0 kilómetros. Hay que obedecer. Entonces, decí conmigo precio. Hay que pagar un precio. Para estar sentado en esa sillita hay que ser obediente. Para estar en esta iglesia y estar sentado en esa sillita hay que ser obediente. Para recibir la unción y la presencia del Espíritu Santo y el liderazgo para el avivamiento que viene, hay que ser obediente al Espíritu Santo. Si no, esa silla te queda grande. Porque esta iglesia es y sigue siendo llamada a la obediencia. La obediencia. Y mientras tengamos vida, seguiremos predicando la obediencia al Espíritu. Por más que le pese a algunos, que no le guste a otros o que no dé con el marketing. No nos importa el marketing. Queremos el avivamiento. Y el avivamiento viene por la obediencia.
Que el pueblo sea obediente, que obedezca al Espíritu, que marche al compás del Espíritu, a lo que Él me está hablando ahora. No lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu quiere. La obediencia es la primera palabra. Es la palabra que nos identifica. Es el password. Es la llave que nos abre, que nos lleva al avivamiento. Las aguas están listas. La cosecha está lista. Pero tú estás listo. ¿Vos estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás obedeciendo al Espíritu? ¿O todavía estás atado a la desobediencia, a la rebeldía? La primera palabra, la obediencia. Pero cuando viene la obediencia, dijo, recibirán poder para ser testigos de sus obras. Entonces siempre, desde que nació esta iglesia, buscamos al Espíritu Santo. Se llamó búsqueda del Espíritu Santo, se llamó encuentro con el Espíritu Santo. Hemos hecho vigilias, ayunos, retiros, campamentos, todo. ¿Para qué? Le pusimos un nombre, otro nombre, le cambiamos el logo, le cambiamos el banner. La idea es buscar al Espíritu Santo. Le llamamos oración corporativa, es buscar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir poder. ¿Para qué? ¿Para ser famosos? No. ¿Para tener dinero? No. Para ser testigos de sus obras. Pero en este caso, esta palabra, testigo, es ser protagonista. Y luego, dijo, habrá milagros. Habrá milagros. Decí conmigo, milagros. No hay ningún avivamiento donde no haya milagros. Es casi obvio. Busquen. Lean los reportes. Donde hay avivamientos hay milagros. Porque el Espíritu Santo obra. No es la persona, es el Espíritu Santo. El primer milagro es el cambio de vida, la transformación. Que un adicto deje las drogas, que un fornicario adúltero deje la inmoralidad, que un ladrón no robe más y ahora trabaje y que comparta con los necesitados. ¿Te imaginas? Alguien que robaba, ahora trabaja, se esfuerza y comparte. Eso es del Espíritu. Eso es un milagro, pero además milagros, maravillas, portentos, sanidades, poder, cosas maravillosas. Y lo más valioso, la presencia permanente del Espíritu de Dios. Son palabras del primer testigo. Esto no me lo estoy inventando, está grabado, está subido. Vamos a volver a subirlo. La presencia permanente del Espíritu Santo. Eso lo tienen todos los avivamientos. Pastor, ¿le interesan los milagros? Sí. ¿Le interesan los portentos? Sí. ¿Le interesan las maravillas? Sí. Pero más me interesa la presencia permanente del Espíritu de Dios. Entonces, si hay obediencia, el Espíritu Santo permanece. ¿Qué dijo el testigo? Dios va a permitir que el nombre de esta iglesia y de sus pastores sean conocidos. Dios va a permitir, porque es Dios el que nos tuvo encerrados. Es Dios el que nos tuvo sin publicidad. Imagínense que tienen pastores que son comunicadores sociales, que saben de publicidad, que saben de cómo armar una imagen institucional. Sin embargo, Dios nos tuvo escondidos. Dios nos dijo, no usen nada de lo que aprendieron. ¿Y para qué aprendí? ¿Para qué aprendiste? Para obedecerme. Pero si yo sé hacer, bueno, yo lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo nos dijo, Dios va a permitir que el nombre de esta iglesia y de sus pastores sean conocidos. Porque cuando viene un avivamiento, Dios hace conocer, abre. Y dijo, la iglesia, poder de Dios, será conocida en el mundo. En el mundo. A lo mejor hablamos con alguien de Delviso y no conoce. O hablamos de otro lugar y no conocen. Hay muchos que conocen por las redes sociales, porque miran los videos. Pero dice, será conocida en el mundo. Será conocida en el mundo. Y dijo, el primer testigo, y van a venir de muchos sitios. Y va a ver lo que está sucediendo. Un mover que no va a terminar en poco tiempo. Un mover que no va a terminar en poco tiempo. Y dijo, la iglesia va a explotar. ¿No? Y ahí me recuerdo la visión de Virginia. La iglesia va a explotar. La gente va a venir masivamente. Van a venir para pedir que los pastores de esta iglesia oren por ellos. Vendrán pastores, líderes, autoridades. Van a venir a ver lo que pasa en la iglesia y a pedir consejos.
Por eso, desde que recibimos esta palabra nos estamos preparando. ¿Cómo nos estamos preparando? Buscando al Espíritu, siendo cada día más obediente a Él. Y nos dijo a nosotros, los pastores, prepárate para volar alto, prepárate para grandes cosas. Y dijo, esta iglesia, poder de Dios, y sus pastores serán el emblema del nuevo avivamiento en la Argentina. Es una palabra grande. Y yo lo miraba, y él me dijo, ¿te das cuenta que vas a ser parte de la historia? Yo lo miraba. Y un día orando dije, Espíritu Santo, porque como dijo el pastor Federico, me dijo, no fue el pastor, fui yo, me dijo el Espíritu Santo. Que te dije eso. Estoy abriendo mi corazón hoy. Luego pasaron los años, pasó un tiempo, la visión seguía distante, estábamos en la lucha y en el crecimiento. Y luego el Señor envió a la profeta Katia Mariño, que estuvo 2 veces por una casualidad increíble en esta iglesia, con casi, 40 pastoras, que terminamos en el centro, todos orando por nosotros, con la bandera argentina, con toda la familia, y diciendo, Dios le entrega un avivamiento en esta nación. Y las mismas palabras. Y luego volvió y dijo para nosotros profecías, palabras proféticas, y también públicamente para la iglesia. Cuando estuvo, dijo, una iglesia que es obediente, es una iglesia que está en mi doctrina y hay libertad en el Espíritu. Todo lo que dijeron los tres. Federico dijo también, el pastor, estoy envuelto, no podía salir de ese clima. Luego el pastor Sandro dos Santos. Es decir, para entrar a la aplicación, el círculo se cerró y el tiempo se agotó. Es decir, el tiempo se agotó. Rescaté hoy de algunas cosas que me llamaron la atención. Lo primero que él dice, el pastor va a explicarle a ustedes después, dice él. Dijo acá el domingo, el pastor le va a explicar a ustedes, pero yo acá no estoy explicando porque él dijo, sino porque el Espíritu me dijo. Y luego hoy me sorprendí cuando lo escucho decir, y luego el pastor le va a explicar lo que está sucediendo en el mundo espiritual, dijo. No sé si solo lo escuché yo, pero bueno, está en el video. Y me sorprendí, hoy lo escuché eso, ya cuando la prédica está terminada, de explicar lo que estaba sucediendo. Él dijo, iba a predicar de Daniel, pero el Espíritu me dijo que libere una palabra. Justamente lo que el Espíritu Santo me había hablado a mí. Una palabra que era necesaria, la palabra, el tercer testigo, para que se liberara en nosotros esa palabra. Que libere una palabra. Entonces la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia tiene que entender esto. Y si no lo entendés, empezá ahora a entender de qué se trata esto que yo estoy hablando. Es decir, de qué se trata la visión, de qué se trata a lo que Dios quiere llevarnos. La palabra de victoria ya fue liberada en esta iglesia. Lo vuelvo a decir, la palabra de victoria ya fue liberada en esta iglesia. Lo vuelvo a decir, la palabra de victoria ya fue liberada en esta iglesia. 2 o 3 creyeron. Es decir, tenemos que alinearnos con lo que el Espíritu nos está mandando, con lo que el Espíritu nos está hablando. Ya no necesitas confirmación, dijo. Y ahora yo explico por qué. Porque toda palabra consta en la boca de 2 o 3 testigos. Listo, se cerró. Ya está. Estoy casi seguro que el Espíritu Santo no va a mandar más
confirmación de este calibre, de este nivel, porque ya está. Porque ya debería ser suficiente para los pastores, para los servidores y para todos aquellos que tienen llamado a esta iglesia. Ya está. La palabra ya fue liberada. Ya no necesitas confirmación. Ya sabemos nuestra identidad. Yo lo sé del primer minuto. Y esto lo vengo hablando desde que nació la iglesia. Y gracias a Dios están de testigo todos los campamentos, todas las filmaciones, todas las prédicas en audio. Ya no se necesita confirmación. Entonces estamos ahora cerrando una etapa. Él dijo, vengo acá como mensajero para liberar palabras de entendimiento sobre tu vida. ¿Sí? Entendimiento. Si no entendés, no va a pasar nada en tu vida. Pero los que entendemos, vamos a tomar la palabra y vamos a continuar en otro nivel del avivamiento. Es decir, esta iglesia, después de esto, de lo que pasó, de la confirmación del Espíritu Santo a través de estos 3 testigos, y ahora yo quiero que hagas un esfuerzo para poder entender, alinear estas 3 cosas. Yo sé que algunos ni lo conocen al pastor Federico, los que estoy nombrando, pero fueron tres alineados, que nosotros podríamos tomar una desgrabación y alinear los 3, y los 3 van a tener un mismo mensaje, una misma palabra, sin contradicciones, con una guía exacta, una palabra de entendimiento para transformar tu vida a través de la palabra. Transformación. Dijo, esta iglesia será colocada en varios lugares y te colocará a ti. ¿No les suena conocido esto? ¿Nunca escucharon? Y él dijo, el pastor ya liberó esta palabra, dijo. Míralo, escuchalo otra vez. Dijo, el pastor ya liberó muchas veces esta palabra. Que esta iglesia será colocada en varios lugares. ¿Y cómo sabía él? Es el Espíritu que está hablando. Será colocada en varios lugares y te colocará a ti. Otra frase que me suena conocida. Dios eligió esta iglesia para transformar esta ciudad, para transformar Argentina, lo dijo. ¿Te suenan esas palabras? Ya fueron liberadas, ya fueron dadas, ya fueron ministradas en el poder del Espíritu. Pero era necesario una confirmación. Era necesario una confirmación. Y dijo, y acá termino de citarlo, esta ola de avivamiento no será pasada para la próxima generación. Esta ola de avivamiento no será pasada para la próxima generación. Es decir, sin que nosotros seamos protagonistas. Es decir, será pasada si el Señor no viene, pero no serán ellos los que comiencen, sino seremos nosotros. Esta ola de avivamiento no será pasada para la próxima generación. Dijo, el avivamiento ya está en ti. Y algo tremendo, que yo lo tomo y espero que vos lo tomes también. Dijo, Dios está derramando un avivamiento en esta iglesia. Dijo, y no tenemos permiso de dejar pasar esto. Yo me estremecí cuando lo escuché y lo volví a escuchar. Lo volví a escuchar, lo volví a escuchar, así cuando lo escuché allí. No tenemos permiso de dejar pasar esto. Así que yo soy el primero que me activo para no dejar pasar esto. Porque para eso estamos trabajando. Y quiero dejarte el otro versículo, extiende. Filipenses 3, 13 al 14. Dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, cuando él decía, pisen, muevan, muevan, pisen, cuando decía él, tomen autoridad en el territorio, ¿cuántas veces lo hemos hecho, no? Con sucesores de Josué en el campamento, cuando hemos marchado por la ciudad, cuando estuvimos en Ciudad de Buenos Aires, en el retiro de oración, ¿no? En ese hotel, que estuvimos pisando el territorio, estuvimos pisando, cuando hicimos caminatas de oración a la plaza, cuando estuvimos orando, intercediendo, extendiéndome. Y esa fue la palabra con la que vinimos a Pilar, extendiéndonos hacia adelante. Una transformación, extensión. Prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me extiendo. Ensancha tu tienda. Solo espero que el Espíritu Santo active en tu vida todas las palabras que te dijo. Todo lo que el Espíritu Santo habló. Que seas como Samuel, que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En medio de la apostasía, en medio de un sacerdote débil que ni siquiera corregía a sus hijos. Y estaban pervertidos sus hijos sacerdotes. Y se murió desnucado y sus hijos también murieron. Así se levanta Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Estás dispuesto en esta noche? ¿Estás dispuesta en esta noche a no dejar caer a tierra la palabra que Dios te dio, las palabras que Dios te dio, la visión que Dios te dio? Si Dios te está diciendo, no tenés permiso de dejar pasar esta ola de avivamiento, no tenés permiso de dejar para otra generación, porque no va a ser otra generación, sino es esta iglesia y es este el momento. Es este el momento. Es ahora. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es ahora. Estuvimos orando y sabíamos que estábamos del año pasado hasta este año en una etapa de transición. Lo advertimos, lo dijimos por el Espíritu. Y es más, hicimos una serie de prédicas de la transición, de una transición media. Y ahora estamos, cerrá tus ojos, a punto de cambiar, de entrar a una aceleración. Estamos a punto de entrar a otros niveles, a un nivel donde nunca habíamos llegado. Lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Hoy yo quiero sacar todas las palabras que Dios me dijo. Las que me dijo en privado, la que me dijo por la boca de testigos, la que me dijo en público, la que nos dijeron muchos pastores, solamente a nosotros los pastores, que hemos recibido la palabra que Dios nos ha dado, que ha venido sobre nosotros. Quiero hoy tomar esas palabras para extenderme adelante y para tener la seguridad que Él lo va a hacer. Que Él lo va a hacer porque Él lo está diciendo, porque Él lo está afirmando y porque Él nos ha liberado, nos ha enviado una palabra de liberación para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, para vivir lo que Dios nos ha llamado a vivir, para ser protagonistas de un nuevo tiempo en la fe. Cerrá tus ojos. En esta noche, la voz del Espíritu Santo te habla para despertar las expectativas dormidas por causa de la espera. Se despierta. Se despierta. Las expectativas dormidas. Se despierta. Lo que se durmió se despierta. Lo que se murió resucita. Hay un nuevo tiempo. No podés seguir como estás hasta ahora.
Porque ya Dios habló, ya Dios confirmó. Ya no va a haber más confirmación. Porque ya Dios habló, Dios dijo. Ahora queda obedecer. Despiértate. Levántate. Si Dios te habló de niños, niños. Si Dios te habló de matrimonios, matrimonios. Si Dios te habló de adolescentes, adolescentes. Si Dios te habló de jóvenes, jóvenes. Si Dios te habló de evangelismo, evangelismo. Si Dios te habló de maestría, maestría, lo que Dios te ha hablado. Si Dios te ha hablado de pastorado, pastorado, lo que Dios te ha hablado. Despierta. Si es la alabanza, la adoración, deja de perder el tiempo y despierta. Tu expectativa dormida, porque ya es el tiempo. Ya no habrá más confirmación. Ya el Espíritu Santo ha hablado para tu vida muchas veces. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Se ha liberado la palabra, se ha liberado la palabra. Dios ha llegado a tu vida. Dios te habló, te buscó, te habló, te dijo. Te dormiste y te dijo dormido. Te despertaste y te habló. Fuiste a un retiro y te habló. Viniste a la iglesia y te habló. ¿Cuánto más te va a hablar? Ya está cumplido. Ya está confirmado. Ya está. Sigo. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios. Es Dios. Dios llama a esta iglesia. Dios llama, Dios te llama. Dios llama. Dios golpea a la puerta. Dios llama. El Espíritu Santo habla. Él lo va a hacer. No vengan con excusas. No van, las excusas no van. Escuchaste, se liberó la palabra. Dios lo va a hacer, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? No sé, el Espíritu Santo lo va a hacer. A través de nosotros. Pero la palabra ha sido liberada. Las expectativas dormidas tienen que, por causa de la espera, despertarse en tu vida. Despertarse. Tiene que haber hoy una desesperación para poder entrar a ese nivel que Dios nos está llamando. No tenemos permiso de dejar pasar esto. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta, pero sí sé que le estoy hablando a la iglesia correcta. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres parte de esta iglesia? ¿Eres parte de esta iglesia? Entonces recibe la palabra. Si eres parte de esta iglesia, recibe la palabra. Si eres parte de esta iglesia, escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando, que ya lo ha sido confirmado por un testigo, 2 testigos, 3 testigos y palabra todo el tiempo. El Espíritu de Dios te está hablando. Si eres parte de esta iglesia, recibe la palabra, porque la visión será a pesar de la incredulidad, a pesar de la duda, a pesar de todas las trabas de los gigantes que se levantan, la visión será porque es el Espíritu Santo. ¿Escuchaste lo que dijeron? Esta es una iglesia de mi espíritu, de mi voluntad, de mi voluntad. ¿No sientes que estás en el lugar de una iglesia elegida? ¿No lo sabes? Ya te habló tantas veces. Pero se ha terminado. La confirmación se ha terminado. Yo sigo. Me extiendo. Voy a lo que está delante. Sigo a lo que está delante. Sigo al llamado, a la expectativa, a las promesas, con la claridad de lo que Dios me habló. Ningún demonio, ninguna tiniebla puede empañarme la visión. Es clara, es clara. 2 o 3 testigos. En la boca de 2 o 3 testigos esta visión del Espíritu ha sido confirmada a través del tiempo y de los años. Es su tiempo. Y verdad que muchos de ustedes, sus expectativas cayeron, porque pasaron los años y veías el horizonte lejos, lejos, lejos,
Pero ese avivamiento está a las puertas, ya está, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó. El avivamiento ya empezó.